La Unión Galáctica había descartado durante mucho tiempo a la humanidad como nada más que un mito, una historia de advertencia susurrada entre las estrellas. Cuentos de una especie ancestral que había brillado con demasiada intensidad, con demasiada fuerza, antes de desvanecerse en el abismo del tiempo. Los eruditos de la Unión se reían ante lo absurdo de esas leyendas. Después de todo, no existía ningún registro de los humanos en los grandes archivos, ni artefactos, ni ruinas, ni evidencia. Solo historias. Y entonces llegaron las naves de guerra. El primer avistamiento provino de un puesto de avanzada en los límites del territorio de la Unión. Una nave de exploración solitaria detectó firmas energéticas masivas que desafiaban toda clasificación conocida. Las lecturas eran erráticas, imposibles, distorsiones brillantes en el espacio donde no debería haber nada. Antes de que la tripulación pudiera enviar un informe completo, las distorsiones se estabilizaron y la realidad misma pareció desgarrarse. De la nada, emergieron las naves de guerra. Elegantes, oscuras, con cascos que no reflejaban luz, solo la fría certeza de la muerte. El almirante Boone del dominio Sari recibió la primera llamada de auxilio. Al principio la descartó como un fallo técnico. Pero cuando otro puesto de avanzada quedó en silencio, y luego otro, la verdad se volvió innegable. Algo se movía entre las estrellas. Y no era nada que la Unión hubiera enfrentado jamás. En cuestión de horas, el Alto Consejo se reunió. Las teorías volaban como chispas de una estrella moribunda. ¿Una especie rebelde? ¿Una flota de IA fuera de control? ¿Alguna anomalía galáctica desconocida? Nadie pudo explicar la precisión escalofriante de los ataques ni la inquietante forma en que se movían las naves enemigas. Silenciosas, metódicas, como si cada paso estuviera ya escrito. Entonces llegó el mensaje. Fue una simple transmisión, retransmitida en todas las frecuencias conocidas. No se necesitó matriz de traducción. Las palabras resonaban con una autoridad ancestral que desafiaba cualquier barrera lingüística. Una sola voz, fría e implacable, habló. Nos olvidaron. Ahora, nos recordarán. El pánico se apoderó de los mundos de la Unión. Los mitos eran reales. Los humanos habían regresado. Pero el verdadero horror aún estaba por llegar. Las naves no negociaban. No exigían tributo ni pedían rendición. Venían con un propósito único. Venganza. El primer planeta en caer fue Barnac 3, una fortaleza militar con defensas que habían resistido siglos de guerra. Duró exactamente 47 minutos. Los sensores registraron fuerzas invisibles desgarrando los escudos del planeta como si fueran papel. Los cañones defensivos disparaban a ciegas, pero sus proyectiles simplemente desaparecían, consumidos por una tecnología desconocida. La última transmisión desde el planeta fue una sola palabra, susurrada con incredulidad por el comandante de la flota. Imposible. La Unión se apresuró a organizar una defensa, pero cada estrategia era contrarrestada con brutal eficacia. Las naves humanas no operaban como ninguna otra. Sus firmas energéticas cambiaban constantemente, sus armas atravesaban escudos como si no existieran, y lo peor de todo, no hablaban. No ofrecían rendición. No daban explicaciones. Solo destrucción. Fría. Metódica. Ahora encargado de liderar la última línea de defensa, el almirante Boone recurrió a los antiguos mitos, buscando cualquier pista, cualquier debilidad. Escarbó en textos prohibidos, revolviendo supersticiones que su pueblo había descartado hacía siglos. Y entonces lo encontró. Enterrado en lo más profundo de los archivos más antiguos, había una advertencia que se repetía en cada historia sobre los humanos. No olvidan. No perdonan. Y cuando regresan, traen la ira de dioses olvidados. La guerra apenas comenzaba. El almirante Boone se encontraba en el centro de la sala de guerra, observando fijamente el holograma de las líneas del frente. Cada punto rojo marcaba un planeta, una estación, una flota caída en las últimas 72 horas. La expansión de la destrucción era imposible de contener. Flotas enteras desaparecían sin dejar rastro. Mundos que habían perdurado milenios eran reducidos a cascarones vacíos. Los humanos no venían a conquistar. Venían a borrar.
Una inquietud profunda se apoderó de los oficiales reunidos. La Unión Galáctica había enfrentado incontables guerras, contra piratas, IA rebeldes, imperios enteros. Pero esto era diferente. No había demandas. No había transmisiones, más allá de aquel primer y helado mensaje. No había tratados. No había posibilidad de rendición. Los humanos habían regresado como una fuerza de la naturaleza. Y la Unión era incapaz de detenerlos. Las garras de Boone se apretaron contra el borde de la mesa de mando. Muéstrenme el último informe de batalla. Uno de sus oficiales vaciló antes de dar un paso al frente. Señor, no le va a gustar. El holograma cambió, mostrando las secuelas del enfrentamiento más reciente, sobre Ira Prime. Había sido uno de los mundos más fortificados de la Unión. 20 naves capitales, 3 estaciones de defensa orbital y una red de escudos planetarios que había resistido una década entera de asedio en la última guerra. Duró 16 minutos. Las imágenes mostraban a la flota humana materializándose de la nada. Sin señales de salto, sin advertencias. Un momento, espacio vacío. Al siguiente, muerte. Sus naves no disparaban armas convencionales. Simplemente desgarraban la realidad. Secciones enteras de la flota defensiva eran absorbidas por una fuerza invisible, desapareciendo sin siquiera una explosión. Las naves que intentaban huir quedaban congeladas en pleno vuelo, como si el tiempo mismo las hubiera traicionado. El escudo que protegía a Ira Prime colapsó sin emitir siquiera un destello. Y entonces, nada. El planeta no ardía. No estaba hecho pedazos. Simplemente, ya no existía. Un silencio espeso llenó la sala de guerra, cargado de un terror que nadie se atrevía a expresar. Esto no es una guerra, susurró al fin un oficial. Es una exterminación. Boone se obligó a respirar. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando alguna forma, cualquier manera de contraatacar. Los humanos no eran solo poderosos. Eran imposibles. Sus naves no seguían las leyes físicas conocidas. Sus ataques no usaban energía, ni proyectiles. Era algo que la Unión jamás había encontrado antes. Algo antiguo. Sus ojos se dirigieron al archivo que había descubierto antes. Los registros estaban fragmentados, inconsistentes, llenos de temores desbordados por civilizaciones ya extintas. Pero había algo que se repetía en cada relato. La humanidad había sido traicionada. Hacía tanto tiempo que ni las razas más longevas lo recordaban. Antes incluso de que se formara la Unión Galáctica, corrían susurros sobre una especie que desafiaba el orden natural. Habían ascendido demasiado rápido, brillado demasiado intensamente. Habían reconfigurado sistemas estelares enteros. Creado tecnologías que rompían las leyes fundamentales de la realidad. Y por eso, los antiguos imperios habían hecho lo único que creyeron posible. Los borraron. O al menos, lo intentaron. La sangre de Boone se heló. Los humanos no eran un mito antiguo. No eran una civilización olvidada. Eran una venganza postergada. Un pitido rompió el silencio. Una transmisión entrante. No provenía de una flota. No de un puesto de avanzada superviviente. Era del enemigo. Por primera vez desde la aparición de sus naves, los humanos estaban intentando comunicarse. Pónganla, ordenó Boone. El holograma parpadeó. Y apareció una figura. No era un horror inefable. No era un conquistador alienígena. Era un humano. Un varón. Piel pálida. Ojos oscuros que no mostraban odio ni furia. Solo una certeza fría e inquebrantable. Llevaba un uniforme que Boone no reconocía. El emblema en su pecho era desconocido. Pero cuando habló, su voz llevaba el peso de civilizaciones enteras ya muertas. Nos lo quitaron todo, dijo. La sala quedó inmóvil. Nadie se atrevía a moverse. Y hemos venido a recuperarlo. La transmisión terminó. Y a través de las estrellas, las naves humanas avanzaron una vez más. Boone permaneció paralizado, mirando la pantalla vacía donde había estado el rostro del humano. Sus palabras aún resonaban en su mente. Una frase más pesada que cualquier flota, más letal que cualquier arma. Nos lo quitaron todo.
Había pasado su vida entera como estratega, comandante, experto en guerra en todas sus formas. Pero nada lo había preparado para esto. La Unión Galáctica se había visto a sí misma como la cúspide de la civilización, la autoridad suprema del universo conocido. Había sobrevivido imperios, aplastado rebeliones, asimilado especies menores. Y sin embargo, ahí estaban, al borde del olvido, enfrentando a un enemigo que siempre habían creído solo un cuento de hadas. Un cuento, con asuntos pendientes. Señor, una voz rompió el silencio, temblorosa. Tenemos informes entrantes, del núcleo. Boone salió de sus pensamientos de golpe. ¿Qué tipo de informes? El oficial dudó, luego activó la transmisión de datos. Está ocurriendo en todas partes. Los planetas están desapareciendo. No queda escombros, ni ruinas. Nada. Es como si nunca hubieran existido. La sala de guerra estalló en caos. Algunos oficiales gritaban por represalias. Otros susurraban entre ellos, demasiado aterrados para expresar el pensamiento que todos compartían. No hay forma de detener esto. Un oficial joven, apenas salido de su primer ciclo de servicio, murmuró en voz baja. Dioses, ¿qué clase de armas tienen? Las garras de Boone se clavaron en el borde de la mesa de mando. Esto no era solo armamento avanzado. Era algo más. Algo que la Unión jamás había comprendido. Se giró hacia el archivo otra vez, pasando página tras página de textos prohibidos. Las menciones más antiguas a la humanidad no los describían como guerreros, ni como conquistadores, sino como algo aún más peligroso. Arquitectos de la realidad. Habían moldeado el cosmos de formas que desafiaban toda comprensión. Doblado las leyes físicas a su voluntad. Creado, destruido y reescrito la existencia misma. Los antiguos imperios les temieron. Se unieron para exterminarlos. Y aún así, la humanidad sobrevivió. En algún lugar, de alguna manera, habían resistido. Habían esperado. Observado. Reconstruido. Hasta estar listos para volver. Las puertas de la sala de guerra se abrieron de golpe. Otro oficial entró corriendo. Almirante, detectamos una distorsión en el espacio-tiempo, cerca de los mundos centrales. La mirada de Boone se dirigió al mapa holográfico. Un nuevo marcador había aparecido. No era una flota. No un planeta. Una distorsión, en el tejido mismo de la realidad. Y él supo lo que significaba. No solo están destruyendo planetas, murmuró. Están reescribiendo la historia. Un silencio atónito se apoderó del cuarto. Los humanos no estaban simplemente borrando a la Unión Galáctica. Se estaban asegurando de que jamás hubiera existido. La garganta de Boone se tensó al ver las lecturas imposibles inundar el mapa holográfico. Sistemas estelares enteros ya no simplemente ardían o colapsaban, ahora nunca habían existido. Las coordenadas, los registros, incluso los nombres de mundos prósperos desaparecían de la base de datos como si hubieran sido solo sueños, medio recordados por una civilización moribunda. Se volvió hacia sus oficiales, su voz firme. ¿Dónde está el epicentro de la distorsión? Un técnico dudó antes de proyectar una nueva imagen. Un único punto parpadeaba en rojo. El corazón. El centro de la unión. El mundo donde todo comenzó. Donde se escribieron las primeras leyes. Donde el Alto Consejo gobernaba desde hacía más de 10.000 años. Los humanos ya no estaban desmantelando la unión pieza por pieza. Iban directo a su núcleo. Un horror lento y sofocante descendió sobre la sala. Cada estratega, cada analista de batalla, sabía lo que significaba. Si el núcleo caía, si los humanos lo borraban de la existencia, sería como si la unión jamás hubiera sido. Boone se obligó a respirar. Tenía que haber algo. Alguna forma de detener esto. Los humanos eran poderosos. Sí, pero seguían siendo algo. No eran dioses. No eran invencibles. Se enfocó en las últimas palabras de su transmisión. Nos lo quitaron todo. Eso no era solo discurso de guerra. No era solo una declaración de venganza. Era personal. Eso significaba que había algo más. Algo más profundo que la simple destrucción. Querían algo de vuelta.
Boone bajó la vista hacia el archivo otra vez, escudriñando los registros más antiguos, los más prohibidos. Y finalmente, lo vio. La verdad. Una guerra tan antigua que incluso las razas más longevas habían tratado de olvidarla. Una guerra no librada contra la humanidad, sino contra lo que habían llegado a ser. Los ancestros de la Unión les temieron. Temieron lo que estaban construyendo. La humanidad había descubierto algo. Alguna fuerza fundamental. Algo más allá de la ciencia, más allá de la tecnología. Los primeros imperios lo vieron. Comprendieron lo peligroso que era. Y tomaron una decisión. No solo destruyeron el mundo natal de la humanidad. Borraron su lugar en la línea del tiempo. Pero no funcionó. De algún modo, contra toda lógica y razón, los humanos sobrevivieron fuera del tiempo. Esperaron. Observaron. Reconstruyeron. Hasta que estuvieron listos para regresar. Las manos de Boone temblaban bajo el peso de esa revelación. Esto no era una guerra. Era una corrección. Una cuenta regresiva hacia el momento en que la realidad misma sería reescrita. Y esta vez, no habría errores. Un escalofrío recorrió su cuerpo, más profundo que cualquier frío que hubiera sentido antes. Esto no era una batalla que pudieran ganar. Ni siquiera era una guerra. Era algo mucho peor. Un ajuste de cuentas. La sala de guerra permanecía en silencio. Los oficiales miraban con horror contenido el mapa holográfico que mostraba la catástrofe en desarrollo. El núcleo era su último bastión, el corazón de todo lo que la Unión Galáctica había construido. La sola idea de que fuera deshecho era demasiado vasta, demasiado incomprensible. Pero en el holograma, la flota humana ya se movía. Boone se giró bruscamente hacia su oficial de comunicaciones. «Consígueme una línea directa con el Alto Consejo. Ahora». El oficial vaciló. «Señor, las defensas del núcleo. No hay tiempo para protocolos», cortó Boone. «No hay tiempo para tácticas». En segundos, la transmisión se estableció, y una enorme proyección del Consejo Gobernante de la Unión apareció frente a él. El caos reinaba en la cámara. Los líderes gritaban, exigían respuestas. Algunos ya planeaban rutas de escape. «Inútiles. Almirante Boone», dijo el gran vocero del Consejo, con la voz temblorosa. «Lanzará todas las flotas restantes de inmediato. No podemos permitir que esas criaturas lleguen al núcleo». Boone apretó la mandíbula. «Con todo respeto, señor, usted aún no entiende. No estamos enfrentando una invasión. Estamos enfrentando el fin de nuestra realidad». Los ojos del vocero se entrecerraron. «Habla como un derrotista. Hemos gobernado por 10.000 años. Hemos aplastado a todo enemigo porque nunca dejamos que existieran el tiempo suficiente para desafiarnos». Boone estalló. Los humanos nunca fueron un mito. Nunca estuvieron perdidos. Solo estaban esperando. La sala se quedó muda. El rostro del vocero se alteró. «¿Qué estás sugiriendo?» Boone inhaló profundamente. «No son destructores sin mente. No borraron todos los mundos. No nos borraron a nosotros en el momento en que regresaron. Eso significa que hay algo que quieren. Algo que creen que aún se puede restaurar». Un murmullo recorrió el consejo. Una consejera se inclinó hacia adelante. «¿Cree que podemos razonar con ellos?» La voz de Boone se endureció. «Creo que si no lo intentamos, dejaremos de existir». Un segundo oficial de comunicaciones irrumpió en la sala de guerra, pálido y sin aliento. «Señor, estamos recibiendo una segunda transmisión». Todas las miradas se volvieron hacia él. «¿De los humanos?», preguntó Boone. El oficial tragó saliva. «No, señor. Del núcleo». Boone se giró de nuevo hacia el holograma. La pantalla se llenó de estática por un momento, y luego apareció una imagen borrosa. No un almirante, ni un político, sino un científico. Un alienígena anciano, agotado, con ojos grandes y asustados. «Almirante, tiene que ver esto. Tiene que». La señal se cortó. Y en ese instante, las primeras naves humanas cruzaron las defensas exteriores del núcleo. La sala de guerra se volvió un torbellino de órdenes, gritos, alarmas que sonaban con desesperación.
Pero Boone no escuchaba nada. Su mente estaba fija en la transmisión. Un científico. No un comandante. No un diplomático. Un científico. ¿Qué estaba intentando decir? Boone se giró hacia su oficial de comunicaciones. Rastrea esa transmisión. Quiero saber de dónde vino. Señor, el núcleo está bajo ataque total. Nuestros sistemas están colapsando. Entonces consígueme las últimas coordenadas conocidas. El oficial trabajó frenéticamente, y un momento después, una ubicación parpadeó en el mapa, el Distrito Central de Investigación. Boone sintió un nudo en el estómago. El núcleo no solo era la capital política de la Unión. También era donde se ocultaban sus secretos más oscuros. Se volvió hacia su segundo al mando. Ordena a todas las flotas que mantengan sus posiciones. Nada de ataques impulsivos. El oficial lo miró, desconcertado. Señor, si no contraatacamos, nos borrarán. Nos borrarán de todos modos, dijo Boone, helado. Si queremos sobrevivir, necesitamos entender por qué no lo han hecho ya. El oficial asintió con gravedad. Boone abrió un canal directo con el último centro de mando funcional del núcleo. Una imagen temblorosa apareció. Un oficial de seguridad, su uniforme rasgado, humo a su alrededor. Aquí comando del núcleo, o lo que queda de él. Almirante, estamos perdiendo terreno rápidamente. No me importa el campo de batalla. Necesito acceso al distrito de investigación. Ahora. El oficial se estremeció. Señor, esa zona está restringida. No quedará unión que proteger si no cumples. Una pausa. Luego, con manos temblorosas, el oficial transmitió las coordenadas. Boone se volvió hacia su tripulación. Prepárense para un salto inmediato al núcleo. Si los científicos tienen respuestas, las obtendremos. Un oficial dio un paso al frente. Señor, ¿y si ya es demasiado tarde? Boone exhaló lentamente. Entonces, ya estamos muertos. Minutos después, su crucero personal atravesaba los restos humeantes de las defensas del núcleo. La batalla estaba perdida. La flota humana se movía como depredadores silenciosos, flotando en el vacío con una precisión imposible. Las naves defensoras se desmoronaban a su paso. Escudos inútiles. Armas irrelevantes. Pero no se detenían a ocupar el planeta. Se dirigían directamente al distrito de investigación. Las garras de Boone se apretaron. No estaban solo atacando. Estaban recuperando algo. Su nave se adelantó, surcando los cielos arruinados. Las llamas consumían la ciudad. Las calles estaban llenas de civiles desesperados por huir del borrado inminente. El distrito se alzaba ante él. La nave aterrizó con violencia. Los motores ardían por el descenso. Boone apenas esperó a que la rampa descendiera antes de salir, blaster en mano. Las puertas de seguridad ya estaban destrozadas. No por armas. Por una fuerza invisible que había doblado el metal y la realidad misma. Y dentro, de pie frente a una bóveda de contención gigantesca, estaba él. El mismo humano de la transmisión. Los mismos ojos fríos. La misma certeza inquebrantable. Boone alzó su arma. ¿Qué estás buscando? El humano apenas lo miró. No busco, respondió. Apoyó la mano sobre la puerta. La realidad se estremeció. Y la bóveda desapareció. No se fundió. No se rompió. Simplemente dejó de existir. Dentro, algo brillaba. Algo viejo. Algo equivocado.